me apoyen en ver cómo están los micrófonos, el sonido, ¿todo bien? Todo va bien? Me dice Santi que todo va muy bien. Bueno, primero que nada, agradecerles por seguir aquí al pendiente de los temas que damos a conocer en Anafiné Universitario. Y bueno, ya nos hacía falta regresar, ya extrañábamos el programa. Siempre es muy bueno andar por aquí compartiendo algunos puntos de vista y también recibir retroalimentaciones. Y hoy tengo el honor de presentar un gran tema que es planeación del patrimonio familiar. Realmente quiero decirlo y quiero agradecerle al maestro Alfonso Favela, que fue quien aportó más a eso. No lo hizo de manera directa, pero sí indirecta. Me tocó estar escuchando el programa de Radio UAS, donde también participa el maestro Adalberto Sánchez Cruz, de allá de Culiacán, Sinaloa, los dos. Y se me hizo un gran tema, ya lo había yo empezado a investigar. En conjunto con mi papá empezamos a analizar esta idea del patrimonio familiar, que bien no se ha difundido. Existe esta idea de proteger el patrimonio familiar y ahorita la vamos a dar a conocer, pero realmente no se ha difundido. Los notarios no han hecho también por difundir mucho esta idea, y vamos a analizarla, vamos a compartirla porque está muy interesante el tema. Espero les agrade. Y bueno, nuevamente comentando, gracias al maestro Alfonso Favela de allá de Culiacán, Sinaloa, que fue quien más aportó para este tema. Y bien, vamos a iniciar con la presentación del día de hoy, ya sábado, medio lluvioso como dice Santi, pero rico ya para descansar. Y antes de descansar vamos a tocar algunos temas de mucho interés para capacitarnos. Primeramente, ¿qué es el patrimonio familiar? Bueno, el patrimonio familiar es un derecho constitucional que tienen todos los mexicanos de preservar su patrimonio libre de todo acto de embargo o cualquier acto de adjudicación. Hay que analizar desde los inicios de esto del patrimonio familiar, porque Vicente Fox fue quien creó esta idea de protección al patrimonio familiar. También los invito, al final de la presentación, hay un link que les dejo de un notario de Torreón, de la Notaría 19 de Torreón, que también me hicieron favor de pasar, porque también aquí nos podemos dar idea de bien el tema de cómo vamos a blindar el patrimonio, la casa, los muebles, que al final son cosas que debemos de cuidar porque se van a quedar para nuestra familia, y que en cualquier momento donde estemos por una situación grave, bueno, es lo único, el patrimonio familiar, lo que no nos puede hacer perder la dignidad. Vamos a comentar lo que es un patrimonio familiar. Esto ya lo estoy leyendo de la página de la Notaría 19 de allá de Torreón. Dice: es una institución jurídica consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene por objeto proteger el patrimonio de los ciudadanos, previo cumplimiento de ciertas condiciones de ser embargado, enajenado o extinguido por cualquier acto jurídico. Y vamos a analizar el objetivo de esta presentación para que vayamos agarrándole forma a esto del patrimonio familiar. Bueno, el objetivo es proporcionar información legal necesaria para diseñar, junto con el contribuyente, la organización y distribución de su patrimonio familiar, manteniendo su control y disposición. Realmente la plática la vamos a enfocar a cómo podemos cuidar algunos bienes que por derecho en la Constitución estamos, o bueno, tenemos ese derecho a que no sean expropiados, a que no llegue un acreedor, a que no llegue un proveedor a quitarnos ese patrimonio familiar. Vamos a ver cuáles son los requisitos, cómo se da de alta el patrimonio familiar, ante quién se registra esto del patrimonio familiar, porque nosotros registrar el patrimonio familiar obviamente está limitado. Ahorita vamos a comentar los límites del patrimonio familiar, pero nosotros, al designar y al inscribir cuál es nuestro patrimonio familiar, de los integrantes de la familia, bueno, pues queda protegido ante cualquier persona, ante cualquier acto de adjudicación. Es decir, ese patrimonio que yo registre va a ser solo para mí, nadie me lo va a poder quitar, y queda protegido contra cualquier acto. Está muy interesante el tema porque preguntaba, yo mismo le hacía la pregunta al maestro Alfonso, ¿qué pasa, por ejemplo, nosotros
fiscalistas y conocemos del tema. ¿Qué pasa si los bienes, vamos a poner un ejemplo, la casa que tenemos? ¿Qué pasa si esa casa la compramos con dinero no fiscal? Bien, pues la autoridad, recordemos que ya al ser no fiscal, dice la autoridad hacendaria, pues para mí es un delito y bueno, ya hay ciertas leyes como la ley de extinción de dominio que permiten a las autoridades extinguir el dominio de algunas propiedades al contribuyente en dado caso que ese ingreso fiscal no haya pagado, ese ingreso no fiscal vamos a hacer la redundancia, ese ingreso no haya pagado un impuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo compré una casa y es con ingreso no fiscal? Es decir, ingreso que no pago impuestos. Bueno, está blindado el patrimonio familiar. Esta casa que yo registre como bien patrimonial, no me lo podrá quitar nadie, ni una autoridad fiscal, ni si es un tema penal, si es un acreedor, ni si es un proveedor, o sea, nadie puede atentar contra mi patrimonio familiar. Entonces, por eso es que es un tema muy interesante de comentar que difícilmente muchos conocemos. Yo ya por ahí había escuchado, pero no me había metido mucho a fondo hasta que escuché el programa de allá en Radio UAS. Está muy interesante y yo creo que es fácil de hacerlo, no es complicado y si estamos nosotros asesorando al contribuyente, pues yo creo que esta es una alternativa para el contribuyente que pudiéramos darle y también para nosotros, ¿no? Personalmente, si ya tenemos una casa, si nos hicimos de una casa de muebles, pues meter y registrar esto como bien patrimonio, como bien patrimonial y así blindar de todo acto en donde me quieran quitar este bien. Bueno, la siguiente pregunta, ¿quiénes pueden acceder a esta protección? Toda familia con más de dos miembros unidos por parentesco, matrimonio, pacto civil, que habiten una casa propia, aun cuando dicha casa esté hipotecada. También se entiende por familia las personas que viven juntos como si estuvieran casados sin estarlo, por concubinato. Entonces, ya aquí vemos quiénes pueden hacer, quiénes pueden registrar el patrimonio familiar. Bueno, pues dos personas, basta con dos personas, no realmente deben de estar casadas y se puede proteger estos bienes patrimoniales hasta si están hipotecados. Entonces está muy interesante el tema, vamos a analizarlo. Dice por acá Ángel, todo está bien menos el tiempo, que no lo vayan a escuchar nuestros hachapicos. Claro, pues esperemos que no esperemos que no lo escuchen porque lo de aquí se agarran de ideas. Dice Alejandra, capacitación Chamlati, ¿hay topes? Claro, claro que hay topes. Ahorita vamos a analizar los topes, pero creo que los topes nos permiten, o hasta donde esté el tope, creo que nos permiten no perder la dignidad como ser humano. Dice mi papá, uno como empresario, uno como profesionista puede tener altibajos, pero es bien importante no perder la dignidad. Y creo que esto de registrar el patrimonio familiar nos hace que como personas no perdamos la dignidad nosotros y nuestra familia. Entonces, yo creo que sí es interesante analizar este tema y que podemos irlo haciendo hasta por nosotros y después ir asesorando a nuestros clientes en cómo también ellos pueden proteger su patrimonio. ¿Qué beneficios tiene? Dice, las ventajas se traducen en que los bienes pasan a ser inembargables, es decir, que aun y cuando se tengan adeudos con bancos, tiendas departamentales, prestamistas, empleados, autoridades fiscales o cualquier otro acreedor, este no podrá embargar los bienes designados y por ende quedan protegidos en su total. Es decir, si nosotros ya tenemos un patrimonio familiar registrado, ¿qué va a pasar en dado caso que muchas de estas famosas que luego hacemos compras y nos marcan eso de las 3, 4 de la mañana que, oye, que si no pagas te voy a embargar, o los proveedores que marquen y que te van a embargar, las autoridades fiscales que te van a quitar la casa? Bueno, pues con esto blindamos que cualquier acreedor, cualquier jurídico nos impida embargar nuestras propiedades, es decir, las propiedades quedan 100% blindadas para esta familia o para quien se registre este patrimonio familiar. ¿Cómo protejo mis bienes?
¿Contra quién protejo mis bienes? Es la pregunta. Bueno, se protegen contra acreedores. Los acreedores pueden ser varios: bancos, tiendas departamentales, prestamistas, etcétera. Todo esto lo podemos ver en el artículo 942 del Código Procesal Civil. Autoridades fiscales federales, estatales, municipales. ¿Qué pasa? Lo también hacíamos esto es hablando de las autoridades federales o también del Estado por la Secretaría de Finanzas. De todas las autoridades queda protegido nuestro patrimonio familiar. Contra responsabilidades civiles por daños, perjuicios causados por mí o mis terceros. Pues vamos a poner un ejemplo: un accidente, vamos a decirlo, chocamos en la carretera, nos llevamos un poste, algunos señalamientos. Si no tengo dinero, la autoridad no puede irse contra mi patrimonio familiar, rematarlo y con eso cobrarse. O sea, sigue estando protegido el patrimonio familiar. También está protegido contra los trabajadores de conformidad con el artículo 952, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo. Si yo tengo alguna deuda con los trabajadores o tuve que finiquitar a alguien y en la demanda la perdí, tengo que pagarle tantos mil pesos a un trabajador, bueno, él no podrá embargar mi casa ni las autoridades para yo poderle liquidar a este trabajador. Bueno, ¿qué dice la ley federal, la ley del patrimonio familiar? Bueno, en el artículo 27 constitucional, en su fracción 17, ordena que las leyes de los estados organicen al patrimonio familiar sobre la base de que serán inalienables y no estará sujeto a embargo ni gravamen alguno, con el objeto de lograr su fortalecimiento y protección. Es decir, que nadie puede tocar nuestro patrimonio familiar. El título quinto del Código Civil, artículos 714 y 755, contiene todo lo relativo al patrimonio familiar bajo los mismos principios de inalienabilidad e inembargabilidad, por lo cual es posible llevarlo a cabo en cualquier estado. Entonces, en cualquier estado, cualquier persona que esté aquí en México, que haya nacido aquí en México, puede hacer, pues se puede apegar a lo que es registrar el patrimonio familiar para que nadie se lo quite. ¿Cuáles son los requisitos para constituir un patrimonio familiar? Esto es interesante porque pues de aquí podemos empezar a partir. Dice Ángel también, ¿cuál es el origen legal de este acto? Y si en la separación, ruptura del matrimonio, ¿qué le dije? ¿Cómo sería? También ahorita vamos para allá. Y bueno, el origen legal es desde la Constitución Política, creo que ya lo respondimos, artículo 27 constitucional en su fracción 17, pero si hubiera alguna duda también les voy a dejar el material aquí. Santi se va a quedar con el material y se los puede pasar sin ningún problema. Les comento, esta información que estoy sacando viene hasta la parte de abajo, en la última lámina, viene un link de una notaría pública ahí en Torreón que me hicieron favor de pasar, donde viene muy detallado esto del patrimonio familiar. Bueno, prosigamos otra vez con la plática. ¿Cuáles son los requisitos para constituir el patrimonio familiar? Bueno, proporcionar identificaciones oficiales de los miembros de la familia. Puede ser un IFE, puede ser un pasaporte, simplemente una identificación oficial. Acta de nacimiento de los miembros de la familia. Recordemos que el patrimonio familiar puede iniciar con dos personas, un esposo y una esposa. Ya si hay hijos, también se pueden agregar a esto del patrimonio familiar, pero de entrada puede ser con solo dos personas. Debe haber un acta de matrimonio o en su caso de pacto civil de solidaridad. Bueno, aquí tiene que haber un matrimonio donde se demuestre que ya hay una relación familiar para poder dar con este acto, ¿no? Datos de los bienes destinados a la constitución, comprobante de domicilio y cubrir los gastos. Obviamente se tiene que evaluar, se tienen que tener, en su caso de los bienes muebles, pues las facturas de estos bienes muebles de la casa, bueno, las escrituras, el avalúo para poder registrar o constituir el patrimonio familiar. Cuando no es posible el patrimonio familiar, no se puede acceder a la protección en los siguientes casos: casas o muebles que en el momento se encuentren embargados, terrenos, bodegas u oficinas. Es decir, tiene que ser una casa habitación y bueno, no tiene que encontrarse ya embargados, ¿no? Si ya inició el acto de embargo, pues ya no se podrá entrar a esta modalidad. Entonces, va muy interesante el tema, no sé qué piensen, me gustaría que me dieran
algunos de sus comentarios, algunas preguntas que me hacían llegar de una vez para irlo comentando y irlo platicando, pero se va viendo interesante. Vamos a la siguiente lámina. ¿A nombre de quién están los bienes del contribuyente? Obviamente aquí habría que hacer, tendríamos que primero iniciar con unas preguntas. ¿En cuál decide él solo? O sea, ¿cuáles bienes tenemos? ¿Cuáles bienes no sobrepasan el límite? ¿Y de quién es el bien? ¿De quién de los dos cónyuges es el bien? Y sobre esto yo creo que podemos empezar en ir haciendo nuestra planeación patrimonial. En cuáles está involucrado su empresa? Si no vaya a ser que también los bienes o los que querramos meter como patrimonio familiar, pues estén adquiridos o sean propiedad de empresa, no vayamos ahí a revolver, sino ya las propiedades tienen que estar a nombre de, del esposo o de la esposa, ¿no? Vamos a la siguiente lámina. El contribuyente está casado, también estas son unas preguntas que nos tendríamos que hacer. Está en una sociedad conyugal, está por separación de bienes, vive en unión libre. Estas son las primeras preguntas que nos tenemos que ir haciendo para empezar con la planeación. ¿Tienes hijos? Si estos hijos son del matrimonio actual, del matrimonio anterior, fuera del matrimonio. Esto también nos va a servir porque obviamente ahí el notario nos va a hacer estas preguntas. ¿Está protegido? ¿Hay una sociedad conyugal? ¿Hay algún testamento? ¿Hay alguna donación? ¿Hay algún fideicomiso? ¿Qué hay sobre estas propiedades que hacer? ¿Y cómo está su situación con el fisco, con los proveedores, con los bancos y a quién le debo, ¿no? Yo creo que es importante hacer el patrimonio familiar, aunque nosotros personalmente creamos que no tenemos problemas, que nuestro contador está presentando todo bien al SAT, que llevamos una muy buena relación con los proveedores, que estamos muy bien con los bancos, las tarjetas las pagamos a tiempo y que no le debo a nadie. Yo recomendaría que esto lo hagamos porque, bueno, hablando punto número uno, por el fisco, recordemos que el fisco últimamente ha estado muy agresivo y a partir de la reforma del 2014, con todas estas adiciones del responsable solidario, de que ya no hay límite contra que si cometes un delito se van solo contra el capital aportado, sino ya se van sobre todo tus bienes. Entonces, el fisco, para empezar, es yo creo que la persona por la cual deberíamos de tener más miedo y empezar a hacer o a registrar nuestro patrimonio familiar. ¿En qué momento ellos vean algo malo en nuestra contabilidad, en nuestras actividades fiscales y se puedan ir contra nosotros? Ahorita me tocó ver un caso de un político acá de Guanajuato que durante su vida o durante su juventud él estuvo muy involucrado en partidos políticos, tenía puestos políticos y él decía que le iba a pasar nada. Y bueno, ya ahora que él perdió todo es su poder político, que dejó de estar pues en el rol de jugar ahí a la política, perdió todo su poder y hoy tiene broncas con el fisco. Cuando él en aquellos tiempos decía que no le iba a pasar nada, que si le iba a pasar algo él tenía con quién resolverlo. Entonces yo creo que hay que ver a futuro, tal vez ahorita andemos bien en todos los aspectos, pero sí es importante registrar patrimonio familiar para tener una protección. Si algún día tenemos un problema con los proveedores, con el fisco, con algún banco, con alguna persona que le debo, con algún pagaré, con algún trabajador, tener bien resguardado nuestro patrimonio familiar, ¿no? Ya lo demás, pues que se lo lleven en cualquier problema extremo, pero que nuestra casa, nuestros muebles queden intactos. Yo creo que basta con decirlo, ¿no? En el artículo 40, bueno, vamos al Código Fiscal de la Federación, en el artículo 40, 145 y 155, señalan los bienes que son propiedad del contribuyente susceptibles de aseguramiento precautorio, de embargo precautorio y de embargo. Entonces, aquí dejo algunos artículos para que veamos que sí hay que tener cuidado con el SAT y que si tal vez andamos bien con los proveedores, con los trabajadores, no tenemos deudas,
bueno, mejor registrar nuestro patrimonio familiar porque no sabemos en qué momento se nos aparezca el Satanás, ¿no? Entonces sí cuidar nuestra relación con el SAT, pero aparte de cuidarla hay que registrar nuestro patrimonio familiar para que si vienen y nos quieren embargar, no se puedan llevar nuestros bienes. Dice Silvia, ¿cómo lo protejo? También vamos para allá, más adelantito lo vamos a comentar. Ángel, en la práctica el satánico omite estos artículos, pues sí, omite muchas cosas, no creo que solo estos artículos, mi estimado Ángel. Dichos actos pueden recaer sobre dinero, metales preciosos, depósitos bancarios y componentes del ahorro e inversión asociados a seguros de vida. Ya hemos visto, ¿no? En la práctica que también el SAT se va a congelar cuentas y que también ya tiene mucha comunicación con las aseguradoras y que también por ahí se nos puede ir contra algún dinero que ya hayamos asegurado o contra algún dinero que nos vayan a dar para nuestra pensión, por ahí también se pudieran ir. Entonces, cuidar todo esto porque el SAT va contra todo, ¿no? Metales, dinero, depósitos, nos pueden congelar. Bienes inmuebles, cuentas por cobrar, acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y en general créditos de inmediato y fácil cobro. Obras artísticas, colecciones, joyas, medallas, antigüedades, así como instrumentos de arte y oficios indistintamente. También contra derechos de autor, patentes, etc. ¿No? Por ahí se pueden ir pues a querer quitárnoslo. Bueno, para poder hacer esto del patrimonio familiar, yo creo que internamente primero debemos de hacer un equilibrio, sentarnos a platicar con la persona con la que estemos unidos en matrimonio, con los hijos, para analizar bien este tema y ver cuál es el bien que proteger, porque al proteger este bien es un bien que ya no se puede vender. Un miembro de la familia no lo puede vender, no se puede vender este bien, no se puede embargar. La única forma en que se pudiera vender este bien sería en que todos los miembros de la familia estén de acuerdo, pero ya de entrada por alguna circunstancia, ¿no? Que también suele pasar, que ya se van a divorciar los esposos, que lo agarraron en la infidelidad y que quién sabe que no se ve muy seguido, ¿verdad? Pero que se llega a ver. Si suele pasar esto, pues también empieza a haber conflictos en el matrimonio y bueno, para evitar que después el esposo o la esposa deje sin nada a la familia o que después cuando se estén divorciando el esposo ande vendiendo los bienes o los ande pasando a algún familiar para que no esté obligado a dar pensión y cuántas cosas nos hemos enterado. Bueno, pues ya al proteger el patrimonio familiar, el patrimonio queda para la familia y ya queda protegido y no se puede vender, no se puede traspasar, no se puede embargar, que los esposos estén muy enojados, tienen que decidir los dos qué se va a hacer con este bien, o en el caso, 4 o 5 miembros de los que sean la familia. Dice Ángel, no alborote, ya quedó atrás esa situación, jaja. este, bueno, pues ahí son algunos de los ejemplos que se pueden dar y que son de los beneficios que nos permite proteger nuestro patrimonio familiar contra cualquier problema que tengamos en nuestro matrimonio o contra cualquier acreedor o hasta con el fisco, ¿no? Ya lo hablamos. Capitulaciones matrimoniales, acuerdos celebrados entre los esposos. Obviamente también tenemos que hacernos algunas de esas preguntas. Hay una la sociedad conyugal o la separación de bienes, reglamentar su administración y disolución. Es importante saber si la sociedad conyugal está por separación de bienes, si o cómo está, ¿no? Y si está por una sociedad conyugal, bueno, hay que reglamentar su administración y su disolución para no tener ningún conflicto, que siempre hasta por beneficios fiscales, yo siempre lo he recomendado y internamente sí lo haría. Yo me casaría por separación de bienes, jamás haría una sociedad conyugal, sino por separación de bienes y cómo proteger a la familia, bueno, con esto, ¿no? Registrando el patrimonio familiar, yo creo que con eso nos evitamos muchos problemas y queda protegida la familia, ¿no?
Sociedad conyugal no forma parte, excepto si se acordó otra cosa en las... A ver, déjame regresar, creo que me... en la sociedad conyugal, ¿qué no forma parte, excepto si se acordó otra cosa? ¿Qué es lo que no forma parte en una sociedad conyugal? Esto es bueno tenerlo o comentarlo. Los derechos de autor y las propiedades industriales que pertenezcan a uno de los cónyuges. Esto no puede ser propiedad o no puede estar en una sociedad conyugal. Por separación de bienes comprende los bienes que sean propiedad de los cónyuges y los adquiridos después del matrimonio, tal y como se especifique en las capitulaciones matrimoniales. También puede hacerse régimen de cambio de régimen patrimonial, claro que pudiéramos ahí hacer la modificación. En un matrimonio, los alimentos, ¿qué pasa? Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. Es un derecho preferente de los cónyuges concubinos, hijos menores de edad o mayores incapaces sobre los ingresos y los bienes, quien tengan a su cargo el sostenimiento económico de la familia sin afectar la conservación de la fuente de ingresos. Pueden asegurar los bienes para hacerlos efectivos, lo que se hará por cualquier medio de garantía regulado por la ley o por cualquier otra. Bueno, aquí ya nos estamos metiendo en dado caso si hubiera algún conflicto entre los esposos, ¿no? Concubinato registrado no produce los mismos derechos y obligaciones personales y patrimoniales del matrimonio. Donación, alimentos, patrimonio, sucesión. También es importante analizar cómo está este bien que vamos a registrar o cuál es la situación de este bien, ¿no? Porque luego si el bien procede o queremos registrar un bien donde digamos, bueno, es que mis papás me lo van a donar o en su testamento me lo van a pasar y nosotros antes de que se dé ese acto ya queremos registrarlo, bueno, no se va a poder, sino ya hasta que esté la donación efectiva, es decir, que ya sea la donación, que las escrituras ya estén o a nombre del esposo o a nombre de la esposa, ¿no? Ya los bienes sí tienen que ya pertenecer a alguien, no podemos registrar bienes a nombre de otra persona. Creo que esto es algo lógico, pero bueno, siempre es bueno comentarlo. Vamos más adelante para comentar algunos temas. Bueno, nos preguntaban el límite. ¿Cuál es el límite del patrimonio familiar? Por acá creo que me lo preguntaba Silvia del DF. Bueno, el monto para yo poder registrar un bien patrimonial es hasta por 2.994.640. Son 41,000 salarios mínimos vigentes y el salario mínimo, bueno, ahorita está en 73. Entonces, si lo analizamos, pues ya 3 millones de pesos, pues es una cantidad alta que, bueno, bien con eso ya no perdemos nuestra dignidad, ¿no? En estos altibajos que suele tener la vida, ya que protejamos nuestro patrimonio y que es hasta 3 millones, yo creo que con eso podemos quedar tranquilos. No sé qué piensen ustedes, para mí el monto o el límite está bien, ¿no? Para un bien patrimonial, para una casa, habitación de una familia de cuatro, que es el promedio de familias que tenemos aquí, o el promedio de miembros de familia que tiene las familias en México, pues se me hace que 3 millones de pesos está perfecto, ¿no? Ya con eso nos podemos comprar una casa muy bien. Para el común de las familias está bien, dice aquí Ángel. Yo también creo que para el común de las familias está perfecto. ¿Quién lo puede constituir? Los padres juntos o separados. Ya si, por ejemplo, los papás están separados, pero bueno, al final quieren ellos cubrir un patrimonio, quieren dejarle algo a sus hijos blindado, bueno, también lo pueden hacer. Los padres juntos o separados pueden hacerlo, los miembros de las familias constituir un patrimonio familiar. Los cónyuges o concubinos sobre sus propios bienes, quien dé alimento a ascendientes o descendientes, tutor cuando administre bienes menores e incapaces. Entonces, ya también lo habíamos comentado, ¿quiénes pueden constituir? Bueno, a partir de 2 personas, y bueno, aquí ya especificamos un poco más. ¿Cómo se constituye? Preguntaba Silvia. Aquí vamos a empezar con el tema. Voluntariamente se puede constituir,
en forma forzosa cuando haya peligro de que el deudor alimentario pierda sus bienes por mala administración, dilapidación, prodigalidad y los acreedores alimentistas, tutores o ministerio público judicialmente puedan exigir la constitución. Entonces, hay dos formas, dicen que por las buenas o por las malas, ¿no? Pero yo creo que es algo interesante hacerlo, aunque luego los papás tengan conflictos o el matrimonio no llegó a buen puerto, es importante siempre dejarle algún bien a los hijos, ¿no? Porque al final, pues nosotros los trajimos al mundo, entonces, lejos de los problemas que puedan tener los papás, es importante dejarle algo a los hijos. Entonces, en forma forzosa también se puede hacer cuando haya peligro de que el deudor, en este caso puede ser el papá o la mamá, pierda sus bienes por mala administración, o sea que muchas veces nosotros estamos administrando un negocio y no queremos ver la realidad de que el negocio va para abajo. Bueno, pues aquí forzosamente a través del Ministerio Público, judicialmente, pues, se puede exigir la constitución del patrimonio familiar para que no pase esto, ¿no? Tengo algo muy presente, un ejemplo, mi abuelo, mi bisabuelo, el papá de mi abuelita, él en una apuesta, él era rebocero aquí en León hace ya muchísimo tiempo, en apuestas él tenía muchos problemas con las apuestas, bueno, en una apuesta llegó a perder su empresa, su casa, después de perder su empresa y su casa, le dio un paro cardíaco y se murió, y dejó solos a mi abuelita y a los hermanos de mi abuelita, ¿no? Bueno, su mamá en este caso se tuvo que ir al DF y empezar una nueva vida, ¿no? Pero yo creo que ya con la protección del patrimonio familiar podemos evitar todo este tipo de cuestiones, de que si fue por una apuesta, por una mala administración, por algún acreedor, etc. cosas, ya queda protegido un patrimonio familiar para cualquier cosa ya dejamos mínimo una casa a nuestros seres queridos, ¿no? ¿Quién lo administra? El familiar que lo constituyó. ¿Quién determinó y quién determine la mayoría de los integrantes de la familia? Siempre, como en cualquier constitución de algún ente, siempre debe haber quien lo administre y quien dirija el patrimonio familiar, ¿no? Pero ya al ser varios, ¿no? Para venderlo, para poder hacer cualquier cosa con un bien, tienen que estar todos los integrantes de acuerdo. Los efectos de su constitución, los bienes que lo integran son inalienables, no se pueden vender, imprescriptibles e inembargables. Entonces, queda totalmente blindado el patrimonio familiar. Bueno, aquí también dejamos algunos artículos para que vean algo más del patrimonio familiar. Ya posteriormente lo pudieran ver con calma todo el material, se lo voy a dejar a Santi. Las leyes locales organizarán el patrimonio de la familia, determinando los bienes que deberán constituirlo sobre la base que será inalienable y no será sujeto de embargo ni gravamen ninguno. Entonces ya aquí podemos meternos un poco más a leer más sobre el patrimonio familiar. Está muy interesante el tema, yo diría que internamente buscaran algo más de información, para que igual empezáramos nosotros a constituirlo personalmente y luego empezar a asesorar a nuestros clientes en también que registren su patrimonio familiar. ¿Ante quién se constituye? Bueno, ante un juez o ante un notario público, que es lo que comentábamos. Una gran problemática hoy en México es que los notarios públicos no realzan este tema que es muy importante, como registrar el patrimonio familiar. Entonces, creo que por ahí los notarios pudieran empezar a darle más difusión a lo que es el patrimonio familiar, porque hay mucho que ellos difunden como escritura, como contratos, etc. cosas, ¿no? Pero esto, el patrimonio familiar, se ha dejado mucho de lado y aquí estaría bien que si los notarios no lo van a hacer, bueno, nosotros lo empecemos a hacer. Causas de extinción, cuando los beneficiarios dejen de tener derecho a percibir alimentos, es decir, cuando los hijos ya cumplan la mayoría de edad. Cuando la familia deje de habitar la casa por más de un año, esto es importante comentarlo porque la casa, habitación que se registró no debe de estar desocupada por la familia. Cuando se demuestre gran necesidad o notoria utilidad para la familia, cuando los bienes se expropien
por causas de utilidad pública. Son las únicas causas de extinción para el patrimonio familiar. El orden de protección son los actos de protección y de urgente aplicación en función de los intereses superiores de la víctima y son fundamentalmente precautorios y cautelares. Se solicita por causa de violencia familiar, ¿no? También aquí ya nos metemos a otros temas. Pero bueno, ya para finalizar les dejo aquí el link de la Notaría Pública 19 de Torreón, que también me hicieron llegar un amigo que trabaja ahí en la notaría, donde ustedes podrán informarse un poco más, pero yo les recomendaría que se acerquen a su notario de confianza y empiecen a ver esto. Es algo muy fácil, no es muy costoso y yo creo que está al alcance de todos para proteger el patrimonio de nuestra familia y que en cualquier altibajo de la vida, pues no perdamos la dignidad y mínimo tengamos una casa donde llegar, una casa donde dormir y una casa en la que podamos comer. Bien, esto es todo por el día de hoy. Ojalá les haya sido interesante el tema. Para mí fue muy interesante, gracias al maestro Alfonso, lo vuelvo a comentar, Alfonso Favela de allá de Culiacán, Sinaloa, y también al maestro Alberto Sánchez por compartirme el material y por estos programas que ellos hacen allá en Radio UAS, que son interesantes escucharlos y son temas pues muy interesantes. Dice Ángel, más que la dignidad, la tranquilidad, Máster. Claro que sí, la tranquilidad de ya poder blindar ese patrimonio y que nadie nos lo pueda quitar. Antes de ya despedirme, quiero agradecerles a todos ustedes por estar por aquí escuchándonos. Gracias, Ceci, Chema, Ángel, Felipe, Mario, Mireya, Olmedo, Silvia, Veracruz Unido, Santi, al maestro Miguel Chamlati, y esperemos que les haya servido el tema y que podamos seguir aquí por mucho tiempo para seguir compartiendo información. También les agradecería que me mandaran sus comentarios, si hay algún tema de interés, que lo comentemos. Dice Veracruz, saludos a Felipe allá por Loma Bonita. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ya regresamos otra vez a Nafinet Universitario y vamos a darle con todo para seguir creciendo esta cultura fiscal y que se siga difundiendo. Muchas gracias a todos, Miguel Charlati, a Santi, gracias por la oportunidad y quedamos a la orden y nos vemos el próximo fin de semana. Hasta pronto.